al 3, dice la Escritura: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pueden tomar asiento. Con la ayuda del Espíritu Santo, hoy quiero comenzar una serie de reflexiones sobre el libro de Jonás, porque aunque quizás por el dramatismo con que el poder sobrenatural de Dios se manifiesta, algunos han querido cuestionar la verdad o la veracidad del contenido de ese libro. Pero el ministerio de Jonás es confirmado en el segundo libro de Reyes, es confirmado también en el libro del profeta Amós, y el mismo Jesucristo habló de la señal de Jonás cuando hablaba de su muerte y resurrección. En este libro encontramos un poderoso mensaje que vamos a ver en 4 partes. El primero, el sorprendente amor de Dios por los impíos, que es lo que voy a tratar hoy. Luego, la respuesta al llamado de Dios. En tercer lugar, los beneficios de un arrepentimiento sincero. Y al final vamos a hablar de esas dificultades humanas para entender los propósitos de Dios. Tengo la fe de que el Espíritu Santo trate con mucha gente. Mucha gente que está aquí, que nos puede escuchar a través de los medios, y gente que quizás está lejos de nosotros en otras latitudes, sintonizándonos o escuchándonos de alguna manera. Cuando escribía esto, el Espíritu Santo puso esta frase en mi corazón: hoy puede ser el día más importante de su vida. Dile al que está a tu lado: hoy puede ser el día más importante de tu vida. El primer capítulo de Jonás comienza describiendo la negativa del profeta a cumplir con la misión de llevar el mensaje de juicio y salvación que Dios le da para una ciudad llamada Nínive. Esos versos que leímos lo revelan claramente. Dios le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a esa ciudad que se llama Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Lo natural sería que un profeta de Dios entendiera claramente esa instrucción. Y lo natural sería también que la obedeciera. Pero dice el verso 3, Jonás se levantó, pero no fue para obedecer. Se levantó para huir de la presencia de Jehová y decidió irse a Tarsis. Una ciudad en el extremo, en un sentido totalmente contrario. Descendió a Jope, que era un puerto marítimo, y ahí encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse lejos. Procuraba escaparse de la presencia de Jehová. Son cosas impresionantes porque
Uno no puede pensar que una gente que ha tenido algún tipo de experiencia con Dios comete un error de esa naturaleza. Pero le pasa. Cuando la carne toma control de uno, uno comete errores infantiles, torpes, tontos. Y póngale todos los calificativos que usted se pueda imaginar. A veces tú ves a la gente haciendo cosas que tú dices, pero yo lo veo y no lo creo. ¿Cómo es posible que fulano haya hecho eso, se haya comportado de esa manera, haya reaccionado de esa manera? Porque son reacciones que no van a tono con una persona que ha tenido un poquito de conocimiento de Dios. La respuesta de Jonás a la instrucción que recibió de Dios claramente fue negativa, fue de rechazo a la asignación que Dios le daba. Pero al mismo tiempo resultaba incomprensible que un experimentado hombre de Dios, un conocedor de Dios, un hombre temeroso de Dios reaccionara de esa manera. Y cuando meditaba en esto, vinieron a mi mente varias preguntas que uno naturalmente se puede hacer en ese tipo de reacciones. ¿Cuáles eran las posibles razones que tenía Jonás para desobedecer la instrucción de Dios siendo él un profeta? ¿Quiénes eran los ninivitas que le salió huyendo? ¿Sería por la distancia? ¿Tenía algún problema Jonás con Dios en ese momento? Podemos ir respondiendo algo de eso, dando algunos datos de la asignación que Dios le da a Jonás. Por ejemplo, la ciudad donde Dios le mandaba se llamaba Nínive, era la capital del imperio asirio. Esa ciudad estaba a unos 2 kilómetros de la actual ciudad de Mosul, al este del Tigris, en Irak, la actual Irak. La Biblia da como fundador de esa ciudad a un personaje tristemente célebre llamado Nimrod, junto con otras ciudades de la Mesopotamia. Nínive era una ciudad grande en extremo, dicen los historiadores. El mismo verso 3 de Jonás capítulo 3 dice que para cruzarla se tomaban 3 días de camino. Era en su tiempo la más grande ciudad del mundo. Algunos dicen que los suburbios de Nínive le daban una extensión de aproximadamente 90 kilómetros de perímetro y tenía de 600,000 a 1,000,000 de habitantes, y estamos hablando alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Era también una ciudad corrompida. No por la idolatría, no tanto por la idolatría, aunque había mucha, pero había mucha inmoralidad y había una opresión social terrible. La maldad se había desarrollado en el ambiente laboral y en todos los ambientes sociales de Nínive. Cuando usted ve esa declaración que dice Dios en el verso 2 del capítulo 1, su pecado ha subido a mi presencia. Nosotros encontramos esa expresión, una expresión similar a esa allá en el libro de Génesis, cuando Dios se refiere al pecado de Sodoma y Gomorra y dice, su pecado ha subido a mi presencia, cuando habla con Abraham. Es decir, cuando una sociedad logra que Dios se moleste tanto que diga cosas como esa, es porque la cosa es terrible en todo el colectivo. Cuando Dios le da la instrucción a Jonás, podríamos decir que existía la posibilidad de 3 dificultades que tuvo el profeta para obedecer a Dios. Y este ejercicio lo hice tratando de explicar un poco una reacción incomprensible de un hombre de Dios. En primer lugar, yo podría decir que existía la dificultad natural
para cumplir con la comisión de profetizar en Nínive. Probablemente Jonás se sorprendió y cuando pensó en lo lejos que eso estaba, eso significaba un arduo viaje por tierra. Dice la historia bíblica que unos 800 kilómetros separaban el lugar donde estaba Jonás de Nínive. ¿Usted sabe lo que es irse en burro o a pie a 800 kilómetros? Hay una segunda dificultad que vino a mi memoria que podría ser de carácter político. Los ninivitas no eran judíos, no era el pueblo de la promesa, no eran los hijos de Abraham, eran gentiles. Los judíos siempre han sido muy celosos de su herencia. Todavía hoy ellos tienen su distancia de la gente común. Ellos dicen, nosotros somos los hijos de Abraham, los descendientes de Moisés. Nosotros somos gente especial. Probablemente Jonás no se sentía cómodo con ir a esa gran ciudad que era probablemente la más grande del mundo de ese tiempo, la metrópoli del mundo gentil. Era la impresionante capital del poderoso imperio asirio, el constante y temido enemigo de Israel. En la época de Jehú, Israel había sido obligada a pagar tributo al rey asirio Salmanasar III. Jonás también conocía los sufrimientos que los asirios le habían hecho padecer a sus vecinos de Siria cuando trataron de enfrentarlo. Y dicen algunos datos de historiadores que una de las particulares de los asirios cuando invadían un pueblo, cuando tomaban una población, es que a las mujeres embarazadas les sacaban los niños a sangre fría al cortarle el vientre y le mataban los niños. Así, cositas como esas hacían los asirios. Probablemente Jonás decía que pensaba que era gente que no se merecía el perdón de Dios. Y luego, cuando usted ve la historia más adelante y lo que le hicieron al mismo pueblo judío y a otras naciones, se da cuenta que los asirios no eran gente muy buena, eran gente peligrosa. Está la tercera dificultad que yo identifico que quizás tuvo Jonás cuando Dios le da la asignación, y yo llamo esta dificultad de carácter espiritual. Como decíamos en el verso 2 del capítulo 1, el pecado de Nínive había subido delante de la presencia de Dios. Si usted se va al libro del profeta Nahum, contemporáneo de Jonás, va a encontrar que también hace referencia a Nínive en estos términos. El pecado de Nínive subió a la presencia de Dios. Algo que ha sido casi constante en la historia de las grandes ciudades y la historia de las ciudades desarrolladas del mundo es que se convierten en ciudades altamente pecaminosas. Ya cité el caso de Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades impresionantes, poderosas, desarrolladas, pero se volcaron al pecado. Usted piensa en otras ciudades, por ejemplo, como Babilonia en su tiempo. Son símbolos de pecaminosidad. Ciudades grandes, ciudades de alto desarrollo, pero terminan volcándose al pecado de manera terrible. En nuestros días podemos hablar de ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, en la historia medieval, el caso de Roma. Roma, ¿en qué terminó Roma? Ustedes se recuerdan de todas las cosas terribles de los emperadores romanos y de un emperador como Calígula, como Nerón y todo eso. Gente que hizo cosas terribles. Era una sociedad corrompida de la A a la Z. Hoy en día tenemos ciudades como Nueva York,
donde se legaliza el aborto hasta en el último día del embarazo. Pudiéramos mencionar ciudades como Los Ángeles, en el mismo Estados Unidos, Chicago, en Europa, París, en Francia, en Ámsterdam, en Holanda, donde hay vitrinas donde exhiben mujeres como si fuera mercadería, y tienen zonas rojas donde se da libertad para cualquier tipo de acto corrupto y perverso sin sufrir ninguna consecuencia. Creo que en la mente y el corazón de Jonás se juntaron la suma de estos pensamientos. Y quizás cualquiera de nosotros hubiera actuado parecido a Jonás. El profeta de Dios no podía entender el sorprendente amor de Dios por unos impíos. Y por eso yo me empeño en decirle a la gente, no juzguemos a los personajes bíblicos. Yo he escuchado a muchos cristianos de repente trapear el piso con cualquier personaje bíblico diciendo, ese impío, ese esto, este aquello. Yo digo, no sea tan rápido, por favor. Hay que conocer un poquito más el detalle para entender que probablemente si hubiera sido tú, actúas peor que alguno de ellos. Yo quise dar todas estas razones para que usted no juzgue a Jonás tan rápido. Desde niño he escuchado la historia desde la escuela bíblica. Y me recuerdo la figurita de la ballena. Y en mi mente siempre estaba esa idea. Ese Jonás sí era malo. Ese Jonás sí era poco cristiano. Debió quedarse con él el pez en el vientre. Por desobediente, por insensato. Porque somos así a veces de ligero al juzgar las acciones de la gente. Pero cuando uno detalla cosas como la que le acabo de decir, muchas veces uno empieza a cambiar. Jonás en su contexto tuvo una crisis espiritual. Él no podía entender que Dios tuviera algún tipo de plan y de ninguna manera él podía admitir que Dios tuviera interés en salvar gente tan mala y desgraciada como los ninivitas. Del mandato él podía entender el juicio, pero no podía entender la oportunidad de salvación o de arrepentimiento para esa gente. Y eso es confrontador para nosotros. Y sería bueno que de vez en cuando nosotros hiciéramos ejercicios sobre qué pensamos nosotros si Dios salva a determinados personajes que nosotros conocemos. En el capítulo 4, después que Dios perdona a Jonás por su travesura, lo restaura, le da una segunda oportunidad, él predica y Nínive se arrepiente, etc. El profeta explica su desobediencia y nos revela el secreto o la razón por la cual le desobedeció a Dios. Capítulo 4, verso 1, dice la escritura, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Era medio colérico el hombre. Así que oró Jonás a Jehová. Aquí está la oración del disgustado. En el capítulo 2 está la oración del desesperado. Aquí está la oración del enojado y disgustado. Oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí se revela la razón de la crisis de este hombre. Él era un hombre que le servía a Dios.
Era un mensajero de parte de Dios, pero tenía una crisis interna. Él no aceptaba que Dios pudiera tratar con determinada gente. Dios podía hacer cualquier cosa con el pueblo de Él, pero no con esos impíos. No con esa gente tan mala y desgraciada. Él tenía una crisis. Él no quería ser simplemente un vocero de Dios. Él estaba estableciendo juicios y determinando con quién Dios podía tratar y a quién Dios podía salvar según su particular pensamiento. Y yo quiero resaltar eso porque muchas de estas crisis espirituales vienen por esa forma tan limitada que nosotros tenemos para comprender el amor de Dios. Me encanta la declaración de Juan cuando dice allá en el capítulo 3, ese verso que conocemos tanto, dice, de tal manera. Pero cuando dice de tal manera, lo que está diciendo, de una manera que yo no tengo palabras para describir. De esa manera que yo no tengo cómo descifrar, de esa manera increíble, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan probablemente tuvo un choque con el amor de Dios que tampoco podía entenderlo demasiado. Pero no fue como Jonás, no fue testarudo, no fue insensato, simplemente dijo, yo no puedo describirlo, pero es grande el amor de Dios por la gente. Quiero establecer 2 o 3 ideas fundamentales para afirmar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón al titular esta reflexión, el sorprendente amor de Dios por los impíos. Número 1, Dios no está de acuerdo con el pecado de las personas, ni la conducta perversa de los grupos, ni las sociedades en general. Dios no comulga con el pecado. Dios no acepta el pecado. Dios tampoco es indiferente a la maldad que permea la sociedad. Y por su santidad, Él no va a tolerar el avance del pecado y el desenfreno moral de los pueblos sin reaccionar. Y eso es importante que la gente lo sepa. A veces nosotros como cristianos nos desesperamos al ver cómo la maldad avanza. A veces como cristianos nos desesperamos al ver cómo hay pecadores tan terribles. Yo creo que fue hoy o ayer, veía y escuchaba la noticia de un legislador que acusan de llevarse niñas y hay una demanda de 2 niñas de 15 y 16 años, creo que lo están demandando por abuso y las niñas testifican. Y cuando le dicen a él, ¿usted sabe que esas niñas eran menores? Él dice, yo no sé su edad. Y es un hombre de 70 años con marcapazo, con manguera en el estómago, con de todo, con muchos problemas de salud. Pero no negaba el involucramiento. No lo negaba. Pero dice, yo no sé su edad. Es decir, óyeme, puede ser tu nieta. Tú no sabes su edad. Porque no anda con un letrero. Mentira, sabe. Pero cuando la mente está cautiva por el pecado, la gente hace cosas y ni vergüenza siente por lo que hace. Y cuando uno ve ese deterioro de la sociedad, en estos días un escándalo con una entrevista a una juez y empiezan a sacar y después sale un titular, 18,000 teléfonos han sido solicitados para escuchar las conversaciones secretas de la gente.
mediante actos legales, 18,000. Entonces tú dices, Dios mío, no puedo hablar por teléfono, me están escuchando, están espiando lo que yo digo. Por allí está el pecado, allí está el punto de droga, allí está lo otro, allí está esto, allí está aquello. Tú dices, Dios mío, ven pronto, que esto está terrible. Inmoralidad, narcotráfico, violencia, abuso, falsedad. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y es natural que uno entienda con desespero que Dios debe hacer algo. Yo no sé si tú estás desesperado, pero hay una palabra de Dios para ti que te sientes desesperado y que crees que todo esto está pasando y se ha perdido el control. Dios está en control de lo que está pasando y Dios va a reaccionar frente a la maldad que está ocurriendo. Que a nadie le quepa duda, Dios reacciona frente al pecado y tomará sus medidas. Nínive era lo más grande de su tiempo. Nínive era la gloria de la humanidad en su tiempo. Nadie osaba pensar que algo le podía pasar a Nínive. Pero cuando el profeta fue y predicó el mensaje, desde el rey hasta los animales ayunaron e hicieron cilicio, humillándose delante del Señor. ¿Lo hicieron por qué? Dicen algunas versiones de la historia que varios hechos sobrenaturales ocurrieron antes de que fuera el profeta. Entre ellos dicen que ocurrió un eclipse y que duró mucho tiempo de un día. Y de repente, imagínense, sin nadie saber nada, se pone de noche. Mire, hermano, con un temblorcito, está la gente dándose en el pecho y arrepintiéndose de su maldad. Los otros días hubo un jamaquioncito aquí que no llegó a 6 grados, 5.5 o 5.3. Lo cierto es que yo estaba en mi casa y yo sentí que el desayunador se me fue y vino. Pero yo vi en los reportes que gente salió huyendo de las oficinas y de los edificios corriendo por un jamaquioncito. Es que cuando Dios mueve la cosa, la gente está muy envuelta en su pecado, la gente está muy envuelta en su incredulidad, la gente está muy metida en su maldad, pero de repente Dios le dice, ¡hey! ¿Qué pasa? Yo soy el que mando aquí. Y usted ve a la gente como niños llorando y pidiendo perdón. Así que como cristianos no podemos entrar en ansiedad ni en desespero por la maldad. Dios está en control. Su brazo no se ha torcido y va a reaccionar. Reaccionó con Sodoma, reaccionó con Babilonia, reaccionó con Nínive. Dios reacciona frente al pecado. En segundo lugar, por su naturaleza y porque es amor, como dice el apóstol Juan. Siempre la primera reacción de Dios frente al pecador es llamarlo al arrepentimiento y al cambio de conducta. Para nosotros fuera mejor que Dios saliera de esos desgraciados. Señor, mátalo, no lo salve. Señor, para que terminemos rápido esto. Pero siempre la primera reacción de Dios frente al pecador es llamarlo al arrepentimiento y al cambio de conducta. Dios no quiere verse en la obligación de castigarlo. Para Dios la maldad de Nínive y los ninivitas era intolerable. Pero primero había que darle el mensaje de confrontación y la oportunidad de salvación. Ese es el proceder de Dios. Esa es la forma de Dios trabajar con el ser humano. Fue incomprensible para Jonás y hoy también es difícil de entender para muchos cristianos y siervos del Señor, quienes a veces, influenciados por sus propias opiniones, no consideran razonable la salvación de algunos malos.
de algunos pecadores, de algunos mentirosos, de algunos adúlteros, de algunos fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios siempre da oportunidad de salvación aún a la gente mala. Y tenemos que tener eso claro, Dios siempre dará oportunidad de salvación. Dios es amor. Dios no envió a su Hijo al mundo, dice San Juan 3:17, para condenar al mundo. La intención primera de Dios no es la condenación del mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Oh, yo no sé si a ti te llena eso de gozo, pero la primera intención de Dios es salvar a la gente. Y bueno que los amigos lo entiendan, porque algunos creen que Dios no está vivo o no está en nada. No, primero quiere que te salves antes de que tú sufras las consecuencias del juicio. Hay gente que dice, no, cuando me esté pasando algo malo, entonces yo reacciono. No, hay problemas porque muchas veces, la mayoría de las veces, cuando comienza el juicio, no hay forma de pararlo. Tú puedes aprovechar el tiempo de gracia y de misericordia para detener el juicio, pero no deje que comience, porque después que comienza, te pasa como los que querían entrar en el arca. Dios cerró la puerta del arca y entonces apareció gente que quería entrar y ya no se podía. En tercer lugar, esa oportunidad que Dios da debe ser aprovechada, como decíamos, en el tiempo aceptable para que la gente pueda salvarse. Los ninivitas en esta ocasión tomaron en serio el mensaje del disgustado profeta y se salvaron. El capítulo 3 dice, a partir del verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas, hicieron cilicio. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas o cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna. Hay ayuno, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropa áspera y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepiente, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio la humillación de ellos, dice el verso 10, lo que llegaron a hacer, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal, de lo que hacían, entonces Dios decidió no castigarlo y le dio una nueva oportunidad. Esa es la fórmula de Dios. Aunque a algunos cristianos no nos guste, pero Dios es así. Hay una alabanza que cantaba un dueto boricua que decía, es que Dios es así, es su forma de ser, es que Dios es así, no lo puedo entender, es que ama hasta el final, es que ama hasta el final, es que Dios es así, es su forma de ser. Él es amor. Y a nosotros nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entenderlo antes de ser cristianos, antes de atender el llamado. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no va a hacer nada y abusamos de su misericordia. Y luego que aceptamos el llamado de Dios nos cuesta entenderlo, porque sí entendemos que debió salvarnos a nosotros, pero a ese malandrín que conozco, a ese no, porque a ese no le toca. El sorprendente amor de Dios por los impíos nunca podrá ser real y efectivamente comprensible por nosotros los seres humanos.
Y la manera más oportuna de tratar de manejar este tema es mirando lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Has pensado qué hizo Dios contigo? ¿Has meditado lo que hizo Dios contigo? ¿Te recuerda de dónde Dios te sacó? ¿Te recuerda de la manera que Dios te ha limpiado? ¿Te recuerda de los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que para mantener compasión y amor por las almas que se pierden, tenemos que ejercitarnos en recordar lo que hemos recibido de Dios. ¿Y dónde estábamos en el momento que Dios se esforzó por llamarnos y revelarse a nuestra vida? Mucha de la gente que hoy está bonita, bien cambiada, derechita y atractiva hoy en este templo, eran estiércol en el pasado, eran basura, era gente con más problemas que vida. Y Dios lo salvó, Dios lo limpió, Dios tuvo paciencia, lo llamó, una y otra vez lo llamó. Hay gente que Dios ha durado años llamándolos. Hay gente que Dios ha esperado tiempo llamándolo. Y ellos dando vuelta en un círculo vicioso de pecado sin reaccionar al llamado de Dios. Por tanto, nunca limites el amor de Dios para otro. Piensa en lo que Él hizo contigo. Piensa en lo que Dios hizo con tu vecino. Piensa en el testimonio que escuchaste de lo que Dios hizo con otro hermano. Piensa en la gente que antes eran un cero a la izquierda para la sociedad. La gente que estaba desahuciada. La gente que había destruido su familia. La gente que perdió el control de sus hijos. La gente que perdió el control de su finanza, y hoy por la misericordia de Dios pueden decir: soy nueva criatura, Cristo cambió mi vida, hoy me levanto con una voz nueva para contar de su grandeza y de su poder. Uno de los daños que hace la mentalidad de religiosidad falsa y de hipocresía es juzgar las acciones de Dios en favor de otros, olvidando lo que Él hizo con nosotros. Y eso nos limita y nos empequeñece, nos pone pequeñitos. Yo tengo que orar hasta por ese político que no me simpatiza, por ese corrupto que se robó el dinero del pueblo. Yo tengo que orar por la salvación de ese narcotraficante que está dañando la juventud de mi sector. Yo tengo que orar por la salvación de ese hombre que te abandonó y te dejó con tus hijos sin darte ninguna ayuda. Por ese que te golpeaba y abusaba de ti. Por ese que te violó. Por ese que te destruyó los sueños. Por esa que te traicionó y te dio la espalda. Por toda esa gente que está en la lista negra de nuestra vida, yo he venido a decirte: el incomprensible, el sorprendente amor de Dios los tiene a ellos pendientes para salvarlos, aunque nos cueste entenderlo. Aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Y yo no voy a traer gloria a Dios por estar segregando gente y sacándola de la nómina de la salvación. Yo voy a ganar por toda la gente que yo pueda incluir en la lista de los que van para el cielo. O yo no sé si hay alguien que me está entendiendo aquí. Hay gente que vive pensando cuánto puede sacar cada semana de la iglesia. No porque la iglesia tiene que ser santa. No porque la iglesia, y bajo esos pretextos, se convierten en tiranos del cielo. ¡Aleluya!
El sorprendente amor de Dios no piensa de esa manera. Ah, pero pastor, usted está justificando la inmoralidad en la iglesia. No. Dios no justificaba el pecado de Nínive. Dios no estaba de acuerdo con la maldad en Sodoma y Gomorra. Dios no estaba de acuerdo, nunca ha estado de acuerdo con el pecado. Nunca, nunca Dios estará de acuerdo con el pecado. Pero siempre intentará salvar al pecador. Siempre, siempre que tendrá una manera de buscar esa solución a ese pecador que está víctima del diablo. Debo terminar. Quiero terminar diciéndole a los amigos o a las amigas que me pueden escuchar: si eres un pecador, lo mejor que puedes hacer es reaccionar como lo hizo la gente de Nínive. A veces, por los mismos prejuicios que algunos siervos y siervas o religiosos promueven, los amigos se descalifican para salvarse. Algunos prejuicios políticos, naturales, regionales o culturales llevan a la gente a rechazar el llamado que Dios le hace y pierden la oportunidad de salvarse, de encontrar salvación de su alma y el perdón de su pecado. Hay gente, y he vivido algunas experiencias, que se descalifican antes de que tú comiences a predicarle. A mí no me predique, que yo no tengo remedio. Hubo alguien una vez que se me acercó, me dijo un hombre: yo me siento muy contento con el trabajo que usted hace, pastor, y me siento muy bien con que usted predique el evangelio de la forma que lo predica, y me siento muy bien por toda la gente que se ha unido a su iglesia, y me da tanto bombo que ya yo estoy casi volando. Y me dice: pero eso es para gente buena, pastor. No gente como yo. Pastor, si usted conociera lo que yo he hecho, y si usted conociera las cosas en que yo estoy involucrado, no me dejaría ni siquiera acercarme a una esquina de la iglesia. Hubo otro que le dijo a unos hermanos de la iglesia: si voy a la iglesia se caen las paredes de tanto pecado que yo tengo. Después lo entendí. Ese hombre llegó con 6 escoltas fuertemente armados y no era una autoridad de la legalmente establecida. Mucho pecado. Mucho pecado. Estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que me escucha: no importa cuán bajo hayas caído. Tampoco importa cuántos errores hayas cometido. Si te arrepientes en el tiempo aceptable, Dios te perdona. Porque su plan no es destruirte. El plan de Dios es salvarte. Y este mensaje tenemos que comunicarlo. No importa cuán bajo hayas caído, ni cuántos errores hayas cometido, si te arrepientes en el tiempo aceptable, Dios te perdona. Porque su plan no es destruirte, su plan es salvarte. Si te conviertes en un necio y a pesar de todo el amor de Dios y todos los esfuerzos de Dios sigues empecinado en tu pecado, te vas a perder y el juicio de Dios te va a alcanzar. Pero recuerda, no es el plan de Dios que te mueras sin salvación. Termino con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18 al 20. Estas palabras son poderosas y deben retumbar en la mente de todo el que me puede escuchar. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, gracias por tu palabra. Hemos transmitido lo que pusiste en nuestro corazón.